Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Seguimos con la unidad 3, que son funciones de varias variables. Y en este caso vamos a trabajar en la sección 3.5 que corresponde a regla de la cadena. Esta es la derivada de una composición de funciones, pero en este caso es de varias variables. El contenido de esta sección está dividido en estas 5 partes. Primero vamos a hacer un poco de repaso de lo que era antes tu regla de la cadena. Luego vamos a ver un poquito ligeramente más complicado, que es definir una función de dos variables reales en R y hacer su composición. Después generalizamos para más variables o más funciones en las coordenadas. Hay una versión general que también vamos a explicar un poquito, más esta versión más general, completamente general, que incluye todas las demás, no la vamos a ver, pero a lo mejor en un curso más avanzado lo platicamos por ahí. Y ya para cerrar, pues dejamos un poco de tarea y actividades de reforzamiento. Bien, pasemos al caso de la regla de la cadena, el caso simple, o sea, el que te enseñaron en el curso anterior. En este caso, tenemos que te definieron que si tú tenías un par de funciones y la imagen de una estaba contenida en la otra, en este caso, bueno, pues yo puedo hacer una nueva función que es la composición de estas dos funciones. Esta es una notación que utilizamos en matemáticas, que es f seguida de g, y lo que hace es que a la fórmula, a una x, en esta h, es que agarramos la fórmula de f, ahí evaluamos la x, y después lo que nos haga aquí en esta fórmula, lo evaluamos en g. Entonces, en tu curso de cálculo diferencial te enseñaron que la derivada de esta función h, pues era derivar la capa más externa, que en este caso es g, evaluar en la interna, que es f, y esto multiplicarlo por la derivada, aquí es una multiplicación, que es la multiplicada por esta, ¿no? Si esto fuera un poco más general, supongamos que h fuera la composición de tres funciones, f, g, l, g y f. Entonces la derivada de esta h, bueno, derivas la capa externa, evalúas en todo lo que quedó adentro, después de esa capa, luego vas a la siguiente capa, la derivas, vuelves a evaluar en lo de adentro y luego multiplicas finalmente por la derivada de la de más interna. Próximamente vamos a hacer unos ejercicios de esto. Primero, usemos un poquito de notación. Aquí si yo tengo dos funciones, o tengo la función y que es función de x y x es una función de t, entonces yo puedo hacer la composición de y con esta f y me queda que y es una función de t. O sea que quedaría una como esta, ¿no? Nomás aquí pondríamos una t. Y podría calcular la derivada usando esta fórmula de aquí, pero usando un poco la notación que se han usado en tus cursos de cálculos anteriores, denotamos por y' como d de y con respecto a x, x' de x respecto de t. Y esta fórmula, que es la de arriba, la podemos reescribir usando esta notación aquí y aquí. Así nos quedaría, ¿no? Que la derivada de y respecto de t es igual a la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Es una de las formas más bonitas de matemáticas. Veamos un ejemplo sencillo, bueno, un par de ejemplos para asimilar un poco, repasar, y después dejamos un par de desafíos. Considera estas dos funciones, f, que es igual a la x, y g, que es el coseno de x. Entonces, claramente son funciones continuas y están definidas en todos los reales, o sea que podemos hacer la composición de f seguida de g, ¿sí? Que sería esta, o la L, que es g seguida de f, que es esta, ¿no? Y calculemos sus derivadas. Bueno, para ello, primero derivemos f, la derivada de L a x es a la x, y derivemos g, la derivada del coseno, pues da c menos n. Bien, para calcular la derivada de h, pues por fórmula anterior es derivar g, evaluar en f por la derivada de f. Acuérdate que la derivada de g era este seno. Entonces a la hora de evaluar, pues vamos a evaluar n a la x. Y la derivada de f es a la x. Y así nos quedó la derivada de h. De manera análoga, calculamos la derivada de L. Esto lo escribimos por fórmula.
Aquí sustituí quien era g. Y después lo que era g lo sustituí en la fórmula de la derivada de f. Este lo dejé igualito y además lo ordenamos un poquito más. Un caso un poquito más complicadito, vamos a decir esta composición de 4 funciones, que podemos verlo así. Esta es mi primera función, la raíz cuadrada. Esta sería la segunda, tercera y esta sería la cuarta función. Entonces, aplicando un poco la anterior, pues dices, mira, primero tienes que derivar esta capa y evaluar en todo lo de adentro. Luego, derivo esta capa y evalúo en todo lo de adentro. Luego, derivo esta capa y evalúo en todo lo de adentro. Y finalmente, multiplico todo eso por la derivada de todo lo de adentro. Bueno, así nos quedó ahorita, ¿no? Entonces, al derivar la raíz cuadrada nos quedó este y este. Y evaluamos en todo lo de adentro. Al derivar este seno, nos dio esto coseno y evaluamos en todo lo de adentro. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de este coseno, evaluado en todo lo de adentro, y finalmente se multiplica por la derivada de todo lo de adentro. Bueno, falta reordenar un poquito esto, pero esa es la idea exacta de cómo derivar. Ya después de que repasamos un poquito, te dejo este par de desafíos, donde acuérdate que N1, N2 y N34 están relacionados con los últimos 4 dígitos de tu código. Esa es la parte fina donde reviso que efectivamente uses los números de tu código. Te dejo este par de desafíos. Pasemos ahora a la regla de la cadena, el caso 1, se podría decir que es el caso ya de varias variables. Y en este caso consideremos una función que va de R2 en R. Y este tiene 2 variables, podríamos pensar que es X y Y. Después pensamos que X es una función de R en R y Y también de R en R. Entonces, yo puedo hacer esta composición siempre y cuando se cumpla esta condición de los dominios. ¿Sí? Y tendría una función que iría de R en R, ¿no? Porque al último agarro un número T, lo evalúo en la fórmula que tiene X y en la fórmula que tiene Y luego esto en la fórmula de F y me llega a R, ¿no? Bueno, eso viene siendo una función de T. ¿Y cómo es la derivada de esta función Z? Pues es muy similar a como estaba antes, solo que ahora tiene un nuevo término, o sea, le suma una nueva cosa, ¿no? La derivada de Z respecto de T es la parcial de F respecto de X por la parcial de X respecto de T más la parcial de F respecto de Y por la parcial de Y respecto de T. Tenemos una representación gráfica para memorizarnos esto. Aquí escribo donde sale la raíz de todas las cosas y cada que bajo por una rama es porque voy a derivar con respecto a las variables que se tienen, ¿no? En este caso F tenía 2 variables porque es de en R2 y entonces voy a derivar F con respecto a una de sus variables y luego a otra variable. Luego la X, si bajo es porque voy a derivar otra vez, pero X nomás tiene una sola variable, depende nada más de T. Entonces derivo X respecto a T y análogamente Y respecto a T. Entonces la idea con esto es que esta relación gráfica con esto es que cuando yo bajo por cada rama multiplico. Si cambio de rama, sumo, ¿no? Esa es la idea, intuitivamente. Veamos un ejemplo. En este ejemplo te doy este par de estas 3 funciones. F de x, y es igual a x cuadrada por y menos 3xy cuarta. X es igual a 2 seno de t, y igual a coseno de t. Entonces hay que calcular la parcial de f respecto de t cuando t vale 0, ¿no? Bueno, para calcular esta parcial, calculemos todas las derivadas de mis funciones. Bueno, la parcial de f respecto de x, aquí está. La parcial de y respecto de x, aquí está acá. Es muy fácil, son polinomios. Y bueno, la derivada de funciones trigonométricas también es muy fácil. Aquí las ponemos, ¿no? Ahora sí, vamos a calcular la parcial de f respecto... Bueno, estas fórmulas las vamos a sustituir y vamos a calcular la parcial de f respecto de x. ¿Sí? Voy a sustituir. Entonces, en lugar de donde yo veía una x o una y,
tengo que escribir su fórmula. Esta es la de X y esta es la de Y. Entonces nos queda esta sustitución. ¿Sí? Análogamente, cuando estoy pensando en la de Y, ¿sí? Aquí está. Usando todo esto, ya podemos aplicar esta fórmula. Y nótese que hice un juego de colores para hacer un poco ver más relaciones. Aquí tengo la parte azul, la parte roja, y luego esta verde que corresponde a esta parte verde y esta amarilla, ¿no? Entonces ya nomás sustituimos cada parte de lo que ya tengo y nos queda así nuestra derivada. Parece un poco complejo, pero al último no es difícil porque es armar todas las piececitas que ya habíamos creado acá arriba. Y bueno, aquí está reordenada de otra manera un poco más simple. Y así terminamos de calcular la parcial de z respecto de t. En este nuevo ejemplo, bien, veamos ahora regla de la cadena, caso 1, en este ejemplo. Pues te voy a mostrar aquí esta función h de x, y, que es seno aplicada al coseno de x cuadrada menos y cuadrada. Y vamos a suponer que x es igual a la 3t y y es igual a la menos t. Nos piden calcular la derivada de la función de h con respecto de t y cuando t vale 0. Por definición tenemos que esta es la derivada, lo que hicimos en diapositivas anteriores. Entonces nomás tengo que sustituir, ¿no? De cierta manera. Vamos ahora a hacerlo de esta otra manera. Voy a calcular la parcial de h respecto de x. Es decir, toda esta expresión de aquí la voy a derivar respecto de x. Y es una regla de la cadena de las de tu curso de cálculo diferencial. La derivada del seno, que es coseno, evaluada en lo de adentro. Aquí está. Por la derivada de este coseno, que es menos seno, evaluada en lo de adentro. Aquí está. Por la derivada de lo de adentro con respecto a x. Ahí está. Y todo esto es por la parcial de x respecto de t. Cuando yo derivo esta respecto de t, nada más cae el 3. Y análogamente, es la parcial de h respecto de y. Aquí está. Por la derivada de y respecto de t. Ya lo que sigue es hacer un poco de ordenamiento algebraico para que quede un poco más simple o práctico. Y esto nos queda al final. Bien. Pues no hay más que agregar, más que aplicar las fórmulas en detalles. Y para eso te dejo este par de desafíos. Pasemos al caso regla de la cadena, caso 2. Un poco más complicado, pero no muy complicado. En este caso, imagínate que tenemos una función de R2 en R y que mi función X depende de dos variables S y T y también Y de S y T. Entonces yo puedo hacer la composición Z, que es F aplicado a G, S, T, H, S, T, que va de R2 en R, ¿no? Si suponemos que S y T son funciones derivables, es derivable, y tenemos que la derivada de f, de esta nueva función z, la podemos derivar con respecto a s y con respecto a t. En este caso, dicen, mira, ¿cuál es la derivada respecto de s? Pues de manera análoga, derivamos f con respecto a su variable x y luego x con respecto a s, más la parcial de f con respecto a y la de parcial de y respecto de s. Y análogamente tenemos con t, ¿no? Ahí está de color guindo donde va reemplazando las cosas. A partir de este corolario puedo generalizar. Si tuviéramos con 3 variables y luego, pero componer con otras 2 variables, pues yo podría calcular la parcial de z respecto a estas 2 variables, si es que podemos hacer la composición, y tendríamos una fórmula similar, ¿no? Nótese que aquí lo único de diferencia de la de arriba es este nuevo, ¿sí? Que es la tercera variable. En fin, veamos cómo memorizar un poquito esto y sale a partir de esto. Mira, nuestro diagrama de árbol, que es como un recurso gráfico para calcular derivadas parciales, espero que lo consideres en lo sucesivo. Mira, si yo bajo, derivo la función respecto a las variables que tiene. Y luego la x, a la hora de bajar, derivo respecto a las variables de la cual depende. En este caso dependería de t y de s, análogamente para esta otra variable.
Entonces, cuando yo quiero calcular la parcial de z respecto a S, ¿sí? La parcial de z respecto a S, me fijo en todos los lugares donde está la S y busco estas ramas, ¿sí? Hacia arriba, y recordemos que cada que bajo tengo que multiplicar. Entonces bajo por esta rama, que es esta, y a la hora de bajar para esta rama multiplico. Y ya terminé, ya llegué hasta S. Nuevamente, si cuando bajo por esta rama y luego ya derivé, y luego a la hora de pasar para la otra multiplico por su derivada, que es esta parte de acá, ¿no? Y de esta forma nos podemos memorizar o aplicar la regla de la cadena sin tanto esfuerzo. Veamos un ejemplo. Considera esta función f de x, y igual a x seno de y, y suponte que x es igual a s por t cuadrada, y igual a t cuadrada por s. Entonces yo puedo hacer la composición z igual a f aplicado a x, que depende de s y t, coma, y aplicado a s y t, y hay que calcular la derivada con respecto a s y con respecto a t. Bien, pues para hacer esto calculemos primero todas las derivadas de las funciones que tenemos, ¿no? Y aquí las presento. No me detengo en ello porque pues, se supone que esta parte ya es un tanto simple y trivial para ustedes. Y es cuestión de irse un poquito despacio. Pero bueno, ahora si queremos usar toda esta parte, acuérdate que estas son mis fórmulas. Que la parcial de z respecto de s es para derivar f respecto de x por x respecto de s más la parcial de, de f respecto de y por la parcial de y respecto de s. Y sustituimos todo lo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, parcial de f respecto de x, está aquí, ¿no? Este es parcial de f respecto de x. Es x seno de y. X seno de y. Pero luego tienes que evaluarla en st cuadrada. Entonces, perdón, e a la x. Es e a la x seno de y. Le evaluamos en st cuadrada y aquí en s cuadrada t, que es la y, ¿no? Esta es la x y esta es la y. Y esto lo vamos a aplicar por la derivada de x con respecto de s, que es esta de acá, pues simplemente t cuadrada. Y de manera similar, esta parte de acá. La parcial de f respecto de y, está aquí. Pero en lugar de x vamos a poner esto, y en lugar de y vamos a poner esto, y que corresponde a esta parte de acá. A la hora de sustituir esta parte de acá. Bien, y al final vamos a derivar con respecto a y, a multiplicar, perdón, la parcial de y respecto de s, que es esta. Y de manera análoga hacemos la otra derivada, la derivada de z respecto de t. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy similar al anterior, solo que aquí vamos a dejar algunas cosas pendientes y jugar con otras variables. Imagínate que ahora tenemos e a la f de rt igual a la r por coseno de teta, donde r es igual a s por t y teta es la raíz cuadrada de s cuadrada más t cuadrada. Entonces me gustaría calcular la parcial de z respecto de s y la parcial de z respecto de t cuando esta es mi nueva función z, ¿no? Bien, pues muy similar al anterior, calculamos todas las derivadas de mis funciones. La derivada de z o de f, si quieres pensar así, aquí, f, respecto a r, que son las variables de las que depende, y respecto a teta. Y luego hay que derivar r respecto a s y r respecto a t, porque son de las variables que dependen, teta respecto de s y teta respecto de t. Y usar las fórmulas anteriores, ¿no? Pues aquí lo dejo indicado, nada más para que tú sustituyas las partes correspondientes, tanto en este como en este caso. Y bueno, con esto, más bien con este desafío, cierro esta parte de regla de la cadena para el caso 2. Pasemos a regla de la cadena, caso versión general, aunque no la grande, la cual poco de los alcances de este curso.
Voy a presentar todo de un trancazo. Bien, suponte que U es una función de n variables y cada una de estas n variables pueden ser función de funciones de m variables. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una gran composición de U respecto a cada una de mis nuevas m variables y entonces puedo calcular, si esto es posible, y suponiendo que todas las derivadas son continuas, yo puedo calcular la derivada de U respecto a las nuevas variables. Y nótese esta relación, ¿sí? O patrón de las fórmulas, ¿no? Y así para cada una de mis nuevas m variables. Una forma de asimilar esto y aplicarlo fácilmente, pues aquí lo vemos, ¿no? Entonces, cuando yo bajo por mi árbol, derivo mi función respecto a cada una de las variables. Y cuando vuelvo a bajar aquí de nuevo, derivo mi x, ¿sí? Mi x, en este caso x1, respecto a cada una de las m variables, ¿sí? Aquí vamos a derivar la x2 respecto a cada una de las m variables, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora sí, si yo quiero calcular la derivada de arriba, ¿sí? Esta derivada de aquí, pues yo tendría que bajar por las ramas que terminan en la i-ésima, ¿sí? Pues las marco aquí, es esta, y etcétera, y esta, ¿no? Entonces, bajo por aquí, llego aquí y multiplico por este de acá. Bajo por aquí y luego multiplico por acá. Y como estoy cambiando de rama, pues sumo, ¿sí? Y luego sumamos así sucesivamente. Y bueno, de esta forma es como uno se puede aprender fácilmente toda esta fórmula. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, pues mira, aquí sí ponemos variables de a montón. Supongamos que G depende de X, Y, Z, y esta es su fórmula. X depende de R, S y T, y esta es su fórmula. Y también de R, S y T, y es su fórmula. Y también Z de R, S y T, y es su fórmula. Entonces, nótese que al último ya nada más tenemos dos variables, R y S. ¿Sí? Entonces, yo puedo sacar la nueva función U, que depende ahora de dos variables nada más, y determinar, bueno, cuánto vale su derivada respecto de una de las variables o respecto a la otra, ¿no? Y pues calculemos esto, y para ello, pues acuérdate, una de las cosas que hacemos primero es calcular todas las derivadas de cada una de mis funciones. Y ahí están. Y ahora sí, recordemos un poco la fórmula. Bueno, aquí están todas las derivadas, perdón. Recordemos un poco la fórmula que acabo de explicar hace rato. ¿Sí? Y nada más sigue después sustituir, ¿no? Entonces aquí tenemos que sustituir, sustituir, sustituir. Y esa sería la derivada de U respecto de S. Ya para terminar casi esta parte, porque bueno, aún me falta un desafío. Te recuerdo este diagrama, ¿sí? Para explicar cómo sacar las derivadas, ¿no? Y bueno, te dejo este par de desafíos, aunque más bien este de aquí no. Lo cancelamos. Ya para cerrar esta sección, te dejo esta lista de ejercicios. Son 4 nada más. 2N1 significa el 20 y algo, ¿no? Con respecto a tu último dígito. 2N2 es 2 con respecto al penúltimo dígito, etcétera, ¿no? Como te lo he venido explicando. Y también te dejo estas actividades de reforzamiento. Te recomiendo ampliamente hacer tu formulario de esta sección, lo vas a ocupar, y que repliques estos ejercicios de estas páginas. Acuérdate que eso es fundamental para consolidar el conocimiento. Felicito por tu dedicación y denuedo, por haber llegado hasta esta parte final del video. Y recuerda cultivar el ánimo y el gusto de aprender, asimilar y aplicar o revolucionar el conocimiento. También te recomiendo muchísimo que registres todas tus preguntas, dudas, observaciones, hipótesis, reflexiones.
Y por último te recomiendo que hagas recapitulaciones al estudiar este video y te regreses a esas partes donde se te complica un poco más la explicación. Hasta luego.